Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda Haroldo Chiquillo, médico gastroenterólogo, quien está dispuesto el día de hoy a compartir con ustedes dos clases de anatomía y fisiología del cuerpo humano. El día de hoy vamos a tocar dos puntos o dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema urinario. Ajá, como les había dicho, vamos entonces a hablar un poquito de lo que es la anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. En este caso vamos a hablar un poquito acerca del corazón y de los vasos sanguíneos, las arterias, las venas y un poquito también de los vasos linfáticos. Pues el aparato circulatorio es ese sistema que se encarga del transporte de sustancias por todo el organismo y está formado entonces por el sistema cardiovascular, o sea, el corazón y los vasos sanguíneos, en este caso las arterias y las venas, por los cuales pues circula la sangre, y el sistema linfático por el cual circula un líquido llamado linfa. Entonces, vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es la anatomía, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el corazón, la morfología, la estructura, la parte histológica, es decir, de los tejidos, como es la fisiología del corazón, y un poco de los vasos sanguíneos también, las arterias, los capilares, las venas, y un poquito también de lo que es la presión arterial. La circulación sanguínea tiene unas características, ¿verdad? Esta característica es que es una circulación cerrada, es decir, que la sangre no sale de los vasos, es una circulación doble, porque la sangre pasa dos veces, ¿verdad? Por el corazón. O sea, hay dos circuitos, lo que llamamos el circuito o la circulación menor y la circulación mayor. También otra característica es que es completa, ya que la sangre oxigenada y la desoxigenada no se mezclan. Entonces, la parte derecha del corazón, la que estoy acá mostrando con el puntero, es la parte derecha, la cual solamente bombea sangre desoxigenada. Y la parte izquierda del corazón, que estoy señalando acá, solamente bombea sangre oxigenada. Entonces, existe lo que llamamos nosotros circulación menor y la circulación mayor. ¿Cuál es la circulación menor? La circulación menor es la que se hace entre el corazón y los pulmones. ¿Cómo ocurre esto? La sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha del corazón. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se divide el corazón. Y la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar, esa sangre llega a nivel pulmonar donde se oxigena y regresa nuevamente al corazón por vía de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y está la circulación mayor, ¿verdad? En la cual la sangre oxigenada, el corazón la bombea y va a través de la arteria aorta y las arterias que son ramas de la aorta para llevar sangre oxigenada y nutrientes a los diferentes tejidos. Y nuevamente regresa al corazón a través de las venas que recogen la sangre de todo el cuerpo y llega esa sangre nuevamente desoxigenada a la aurícula derecha. Entonces la circulación menor entre el corazón y los pulmones y la circulación mayor entre el corazón y los demás órganos y tejidos. Okay, entonces tenemos acá que el corazón, ¿verdad? Es un órgano muscular, músculo membranoso, hueco, cuyo tamaño puede ser el tamaño de un puño, de su puño, y con un peso de aproximadamente 250 gramos en el hombre adulto, en la mujer adulta y en el hombre de unos 300 gramos. Ustedes pueden ver acá más o menos cómo es la morfología externa, ¿verdad? Aquí pueden ver la aurícula derecha, el ventrículo derecho y hacia el otro lado tendríamos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí están las venas, la vena cava superior y la vena cava inferior que llegan hacia la aurícula derecha. Y aquí vemos las venas pulmonares llegando también a la aurícula izquierda. El corazón, por supuesto, necesita sangre también, no solamente dentro de la cavidad del corazón, sino sangre que pueda nutrir el músculo cardíaco, el mismo músculo del corazón, y esa sangre pues la obtiene a través de unas arterias llamadas coronarias,
Esas arterias coronarias nacen en unas estructuras llamadas senos de Valsalva en el callado de la aorta. Esto se llama el callado de la aorta. Tiene la forma de un callado. Y de allí salen esas arterias coronarias, ¿verdad? La arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha, y ellas dan una serie de ramificaciones que llevan sangre para nutrir al músculo cardíaco. Esto es una vista de un cordero un corazón de cordero, ¿verdad? Para que nosotros veamos cómo es la estructura por dentro. La estructura muscular, básicamente, como le dije, es un músculo, una estructura musculomembranosa bastante potente con células musculares especializadas, células musculares cardíacas. Ajá, aquí vamos a ver con más claridad lo que es el corazón. Aquí tenemos las aurículas, ¿verdad? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Como ustedes pueden ver, se pinta de color azul porque a esta zona maneja, pues, o estas cavidades manejan sangre desoxigenada, ¿verdad? Y el aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están en color rosado o salmón, indicando que la sangre que pasa por acá es sangre oxigenada. Como les dije, a la aurícula derecha, ¿verdad? Llegan realmente llevan tres venas. Acá no aparece la otra. Es la vena cava inferior que recoge la sangre de la parte inferior del cuerpo y la vena cava superior que recoge la sangre desoxigenada de la parte superior. Y también aquí a la aurícula derecha llega en el seno coronario las venas, las llamadas venas coronarias, que son las que recogen sangre del mismo músculo cardíaco. Recuerden que la sangre al corazón le llega a través de las arterias coronarias, ¿verdad? Y sale a través de las venas coronarias al seno coronario aquí en la aurícula derecha. Fíjense ustedes que aquí hay algo muy particular. Siempre nosotros manejamos el concepto que a través de las arterias siempre hay paso de sangre oxigenada. Aquí hay una alteración, digámoslo, a la norma, ¿no? Porque la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, es la única arteria en el cuerpo humano que lleva sangre desoxigenada. Y por otro lado, también teníamos el concepto de que las venas, todas las venas siempre llevan sangre desoxigenada. Pero aquí, en este caso, fíjense que las venas pulmonares, tanto derechas como izquierdas, llevan sangre oxigenada porque vienen del pulmón, vienen de los pulmones y traen la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo para que este lleve la sangre al resto del cuerpo humano. No sé si notan acá que existen una serie de válvulas o comunicaciones, ¿verdad?, entre lo que es la aurícula y el ventrículo. En este caso, la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, hay una válvula llamada válvula tricuspidia, tiene como 3 cúspides, y esta válvula se abre para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo y luego se cierra, ¿verdad? Y estas válvulas, esta otra válvula en el ventrículo y la arteria pulmonar se llaman válvula pulmonar, válvula sigmoidea pulmonar, y se abre para que pase entonces la sangre desoxigenada del ventrículo a la arteria pulmonar. Y en el caso del lado izquierdo, tenemos la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama válvula mitral, porque parece como la mitra del Papa. Y esa válvula se abre entonces cuando hay paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y entre el ventrículo izquierdo y la vena, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta está una válvula que se llama válvula sigmoidea aorta. Esas válvulas deben cerrarse bien o cuando dejan escapar sangre, al auscultar a la persona se escucha lo que llama un soplo. Cuando hay un soplo, generalmente es porque hay una insuficiencia de la válvula que no se cierra adecuadamente y permite que la sangre se regrese, o también cuando esa válvula está muy estrecha porque hay una alteración en la estructura de ella, al pasar la sangre en forma forzada también puede provocar un soplo. Entonces los cardiólogos, pues, al auscultarla, dicen, tiene un soplo, posiblemente tiene una insuficiencia mitral, aquí en este caso una insuficiencia tricuspidia, una insuficiencia de la válvula sigmoidea pulmonar o de la válvula sigmoidea aórtica. Ellos a través de la ocultación, pues,
puede notar ese fenómeno, ¿no? Pasamos aquí adelante y podemos ver también las válvulas. Como le dije, las válvulas se abren, se cierran y permiten entonces el flujo de la sangre a través de esas cavidades, ¿no? ¿Cuál es la parte histológica del corazón? El corazón consta pues de tres capas, ¿verdad? El pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio se divide en lo que llamamos el pericardio fibroso, que es como un saco, un saco eh, fuerte, y luego está el pericardio seroso, que es una hoja de esa va bien pegadita al corazón como tal, y otra hoja que es el pericardio parietal, adherida o con un pequeño espacio, digamos, entre las dos capas, como el caso que ya discutimos la vez pasada de los pulmones, la pleura, que existía una pleura que iba adherida al pulmón y otra capa que llamábamos pleura parietal, y entre las dos un espacio prácticamente virtual y con presencia de escaso líquido. Eso permite que el corazón pueda contraerse sin ningún problema. Cuando hay derrame de líquido en esa zona, el corazón también se ve afectado y se puede producir lo que llamamos un taponamiento cardíaco. De repente, cuando hay una herida a nivel del corazón, una puñalada o alguna herida por arma de fuego, que hace que se acumule líquido en el pericardio, eso hace que el corazón no se pueda contraer adecuadamente. Tenemos entonces allí el epicardio, prácticamente sería lo que correspondería al pericardio visceral, o sea, a la hoja que está bien pegadita al corazón. El miocardio es el músculo cardíaco como tal, y el endocardio sería la parte interna del corazón, ¿no? Lo que cubre por dentro las cavidades cardíacas. Aquí podemos ver la estructura, la histología, cómo son las fibras musculares del corazón, músculo especializado, músculo cardíaco. Ahora vamos a entrar en la parte de la fisiología del corazón. Tenemos la parte, la sístole, que es contracción del músculo cardíaco. Cuando el músculo se contrae, el músculo cardíaco, para enviar la sangre hacia los tejidos. Y la diástole es cuando el músculo se relaja, ¿verdad? En ese momento más bien está recibiendo, preparándose para recibir la sangre que le van a enviar. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto y va a depender, como dice allí, de la edad, del sexo y del estado físico de la persona, ¿no? Generalmente en los niños la frecuencia cardíaca es más alta que en un adulto. Por ejemplo, en un bebé recién nacido puede tener una frecuencia de 120, 110 en reposo, pero a medida que la persona va creciendo, se va volviendo adulta, esa frecuencia cardíaca va disminuyendo. El corazón no necesita, ya por su estado, ya un corazón más fuerte no necesita contraerse tan rápido para lograr llevar la sangre necesaria a los tejidos. En reposo, lo normal es que haya una frecuencia cardíaca entre 60 100 por minuto, pero generalmente en un adulto está entre 60 y 80, ¿no? Ya 100 sería como en un niño más bien, ¿no? Y por supuesto, cuando nosotros hacemos el ejercicio físico, puede llegar esa frecuencia cardíaca hasta 200, 150, 200. Cuando nosotros volvemos a reposo, la frecuencia cardíaca vuelve a bajar y vuelve a recuperar su estado, digamos, basal, ¿no? ¿Qué es la diástole general? La diástole general es cuando la sangre desoxigenada, como yo les había hablado anteriormente, ¿verdad? Entra en la aurícula derecha y la sangre oxigenada entra en la aurícula izquierda y se abren entonces las válvulas auriculoventriculares, que dijimos que son la válvula, en el caso de la derecha, la válvula tricuspidia, y en el caso izquierdo la válvula mitral. ¿Qué es la sístole auricular? La sístole auricular es cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Pasa de la aurícula al ventrículo. Eso es lo que llamamos la sístole auricular. Y la sístole ventricular es cuando los ventrículos se contraen y estas válvulas se cierran
y las válvulas sigmoideas se abren para que la sangre pase a las arterias. Entonces, bien sea la arteria pulmonar, en el caso del ventrículo derecho, o la arteria aorta en el caso del ventrículo izquierdo. En cada ciclo cardíaco se perciben dos ruidos, ¿verdad? Esos dos ruidos son separados por un pequeño y un gran silencio. No sé si han oído esa onomatopeya del sonido del corazón, ¿verdad? El loop-dub, loop-dub, loop-dub. Y el primer ruido, o sea, el loop, corresponde al inicio de la sístole ventricular y se produce porque las válvulas tricúspide y mitral, o sea, la tricúspide en el caso que es la válvula auriculoventricular derecha, y la mitral, que es la auriculoventricular izquierda, se cierran. Ese primer ruido corresponde al cierre de esas válvulas tricúspide y mitral. Y el segundo ruido, el dub, se produce al inicio de la diástole ventricular, donde se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Están cerrando esas dos válvulas para evitar que esa sangre se regrese nuevamente al ventrículo. ¿Y qué es el pulso? El pulso es la onda de presión, ¿verdad?, producida por la sangre al salir del corazón y se transmite a lo largo de los vasos sanguíneos. El pulso usted lo puede hacer evidente al hacer presión. Por ejemplo, en el caso en la muñeca se percibiría el pulso radial. A nivel de la articulación del codo, por la parte anterior, eh, la arteria, en este caso sería la arteria humeral. Y en el cuello, la arteria carótida. Cuando una persona está en shock o cuando una persona está hipotensa, es muy difícil que tú consigas el pulso en el paciente a nivel de la muñeca, a nivel a veces el pulso femoral. Lo puedes percibir mejor arriba a nivel del cuello, ¿no? Teniendo en cuenta de que cuando se hace la determinación de la presión en la carótida no debe durante mucho tiempo presionarse porque allí existen unos receptores de presión, unos barroreceptores, y puede originar que se caiga aún más la presión arterial. El corazón es autoexcitable. ¿Qué es eso? O sea, el corazón se regula a través de un sistema, digamos, eléctrico, y para ello, pues Dios diseñó la presencia de un marcapaso. No sé si han oído ese término de marcapaso, que en algunos pacientes se les coloca externamente cuando hay alteración de marcapaso normal, que no es el marcapaso natural que Dios colocó en el corazón, ¿verdad? Que es como una estructura que queda en la aurícula derecha, llamado el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial. Ese nódulo envía esa señal a través de fibras a otro nódulo, que es el nódulo auriculoventricular, ¿verdad? Ventricular, recibe el estímulo y luego lo manda a través de otras fibras y llega se divide en lo que llamamos el haz de His. Ese haz de His tiene una rama izquierda y otra rama derecha, y luego entonces se ramifica formando lo que llamamos la red de Purkinje, y a través de todo este sistema pues se transmite el impulso eléctrico para que el corazón trabaje en una forma regular. Es decir, él envía la señal y luego eso hace que se contraiga la aurícula, después se contrae el ventrículo en una forma regulada, una forma regular. Y cuando existe una alteración, cuando, por ejemplo, en algunos pacientes por una u otra enfermedad se daña este nódulo, agarra el comando otro nódulo, entonces o bien sea el aurículo ventricular, y el corazón empieza a latir en forma desordenada. Por eso a veces necesita colocarle un marcapaso para que lleve un ritmo cardíaco regular, de manera tal de que el corazón pueda trabajar bien. Porque cuando hay una alteración de esos impulsos, el corazón trabaja mal y se produce lo que llamamos las arritmias cardíacas. Ese ritmo cardíaco, ¿verdad?, puede ser alterado por el sistema nervioso. Más adelante, si hay oportunidad, estudiaríamos la parte de la anatomía y fisiología del sistema nervioso, donde existe lo que llamamos el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo tiene la parte que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. También el sistema cardíaco puede ser afectado por el sistema endocrino. Entonces, en el caso del sistema nervioso autónomo,
La parte simpática, las fibras simpáticas hacen que el ritmo cardíaco se acelere, hay un efecto estimulador, o sea, se produzca taquicardia. Y las fibras parasimpáticas lo hacen más lento, o sea, un efecto inhibidor, en este caso más hacia la tendencia hacia lo que llamamos bradicardia. En las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que se encuentran en la parte superior del riñón, de los riñones, se produce en la corteza lo que llamamos adrenalina y noradrenalina, y esas sustancias, al elevarse en sangre, bien sea por estrés, por un susto, por un esfuerzo que nosotros tengamos que realizar, se liberan y eso hace que la frecuencia cardíaca aumente. Y en aquellas personas en las cuales su glándula tiroides está produciendo más hormona de lo normal, ¿verdad? Las personas con problemas de tirotoxicosis, eh, la tiroxina aumentada hace que el ritmo cardíaco se acelere, una persona hipertiroidea, el ritmo cardíaco acelerado. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma no es más que un registro de la actividad eléctrica en el cual se coloca un aparatico que hace unos trazos, ¿verdad? Se colocan unos electrodos en los brazos, en las piernas, unas cositas que son como unas chupas en el área torácica, y se va haciendo un registro de la actividad eléctrica y hace estas ondas, ¿verdad? Y el cardiólogo a través de esto pues se da cuenta si existe una actividad alterada, ¿verdad? Si existe una parte donde la conducción está alterada, inclusive a través de esto, pues se da cuenta también si existe una zona del corazón donde hay isquemia, donde hay un infarto, el cardiólogo se da cuenta a través de este registro electrocardiográfico. Esto más o menos es lo que corresponde a la estructura de los vasos sanguíneos. Aquí tendríamos una arteria y aquí tendríamos una vena. Fíjense ustedes que la arteria tiene unas características diferentes a la vena. La arteria tiene una túnica media más gruesa que la vena, tiene una túnica íntima más gruesa que la vena, pero la parte interna es más gruesa, un poquito más gruesa en la vena, lo que es el endotelio. La vena se colapsa con más facilidad que la arteria no se colapsa, la vena sí. La arteria, aquí podemos ver, ¿verdad? Una túnica externa, vemos la túnica media y vemos el endotelio, la parte interna. Como les dije, que estas túnicas son más gruesas que la de una vena. Y esta sería la vena. Fíjense ustedes que la parte externa, la túnica adventicia, esta parte externa es más gruesa que en el caso de las arterias. Pero la túnica media y la túnica interna es más delgada. Y las venas tienen otra característica que no tienen las arterias, que tienen válvulas, porque las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Por ejemplo, en el caso de las piernas, si no existiesen esas válvulas, la sangre se regresaría y no ascendería en forma adecuada. A veces en los pacientes que sufren de insuficiencia venosa, ¿verdad? Que sufren de varices, es porque estas válvulas se han dañado y no hay un buen ascenso de la sangre de vuelta hacia el corazón. Esta es la forma como termina ya la parte del sistema vascular, ¿verdad? Termina en los capilares, son, digamos, estructuras más delgadas, las arteriolas, las vénulas, son tubitos muy delgaditos y cuya función, digamos, es intercambiar las sustancias, ¿verdad?, entre la luz de los capilares, en este caso del capilar, y del líquido intersticial, o sea, el tercer espacio. Hay un intercambio allí. Si todo esto se pusiese en línea recta, toda esa serie de estructuras, pudiéramos tener una longitud de hasta 100.000 kilómetros, porque son muchísimos tubitos por los cuales circula la sangre. ¿Qué es la presión sanguínea? La presión sanguínea, entonces, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Y se mide con un aparatico que nosotros le decimos tensiómetro, pero el nombre técnico es esfigmomanómetro. Entonces, tenemos dos presiones, por así decirlo, ¿no? Que nosotros decimos, no, la presión alta y la presión baja. La presión alta sería la presión que coincide con la sístole ventricular y la presión mínima que coincide con la diástole. Entonces decimos tensión sistólica y tensión diastólica. La persona que diseñó este aparatico, el esfigmomanómetro, pues se basa básicamente en cómo
al hacer presión sobre una arteria y colapsarla y luego desinflar poco a poco, va a aparecer la turbulencia de la sangre y va a generar unos ruidos que la persona que está con el estetoscopio, pues lo va a notar, ¿no? Entonces, te coloca el brazalete sobre el paciente, en el brazo del paciente, e insufla, hasta que se pierde se pierde el pulso, hasta que no hay sonido, te coloca el estetoscopio y no hay sonido. Luego lo empieza a desinflar lentamente y coloca allí el estetoscopio y cuando ya deja la arteria no está más colapsada, sino que empieza a recuperarse y empieza la turbulencia de la sangre. Allí va a empezar un ruido, que es el primer ruido que se siente, y usted lo traduce como la tensión arterial sistólica. Luego, a medida que usted va desinflando más, hay un momento en que ya prácticamente desaparece la turbulencia y se escucha el último ruido, eso, los ruidos de Korokov, y usted dice, esta es la tensión diastólica. Entonces, usted hace un registro, tensión sistólica tanto, tensión diastólica tanto. Realmente lo normal, fíjense, lo normal en una persona mayor no debe pasar de la tensión sistólica de 135 y la tensión diastólica de 85, ¿no? Eso es lo normal. Pero fíjense ustedes que existe en los adolescentes, en los escolares, debe ser menor aún que en una persona adulta. Ya por encima de 135, 85 ya hablamos de tensión, hipertensión arterial. Esto para ilustrar un poquito acerca de lo que son las principales arterias y las venas, ¿verdad? Aquí tenemos la circulación arterial. Aquí pueden ustedes ver el callado aórtico, que hace rato lo veíamos, ¿verdad? El callado aórtico no es más que la aorta adopta una forma de callado del pastor, esa varita que utilizan los pastores de ovejas, que tienen una curva como una U. Eso es lo que se llama el callado aórtico. Y fíjense ustedes que de este callado aórtico nacen en el lado izquierdo una arteria que se llama la arteria subclavia, que esa arteria subclavia va a irrigar lo que es todo lo que es el hombro, el brazo, el antebrazo, por supuesto, va dando ramas que por donde pase, por el territorio por donde pase, pues va cambiando el nombre, ¿verdad? Aquí sería la arteria axilar, aquí sería la arteria radial, en este caso acá abajo, la arteria cubital por acá, son todas ramas de esta misma arteria, ¿verdad? La arteria subclavia. Y aquí estaríamos con la arteria carótida izquierda, que se dirigiría entonces hacia arriba, hacia el cerebro. Y en el lado derecho, fíjense ustedes que es diferente, porque no salen en forma separada, sino a través de un tronco, que se llama el tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico da origen a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida derecha, que se va hacia arriba, hacia el cerebro. La aorta pues hace el callado y luego va bajando por acá, que sería la arteria, entonces aorta torácica, pues la arteria abdominal, y esa arteria abdominal va dando una serie de ramas, ¿verdad? Fíjense ustedes que, por ejemplo, acá tenemos una arteria que se llama tronco celíaco, es un tronquito que sale de la arteria aorta y da origen a tres arterias importantes, que son la arteria esplénica, que va a dar irrigación al vaso, la arteria hepática, que va hacia el hígado, y la arteria gástrica izquierda, que va a irrigar una parte del estómago. Luego sigue acá con las arterias renales, la arteria renal izquierda, la arteria renal derecha. También se origina la arteria mesentérica superior, que da irrigación a lo que es el intestino delgado y una parte del colon, todo lo que es la mitad derecha del colon. Y la arteria mesentérica inferior, un poco más abajo, que da origen a ramas que le dan irrigación o llevan sangre a la mitad izquierda del colon y al recto también. Luego esa arteria aorta continúa hacia abajo y se da dos ramas que son las arterias ilíacas, la arteria ilíaca primitiva y luego la ilíaca interna, la ilíaca externa. Todo eso lleva sangre hacia la parte de las extremidades inferiores. Por supuesto, acá también da arterias ováricas, en el caso de la mujer,
y hay otras arterias que pues, van a irrigar todas las estructuras de la parte pélvica. Y el regreso de esa sangre pues va a través de las venas, ¿verdad? Las venas ilíacas, la vena cava inferior, que recogería entonces la sangre de todo lo que es la parte de las extremidades y la llevaría al corazón, a la aurícula derecha, como habíamos hablado hace rato. Y aquí hay doble circulación venosa porque resulta que la sangre proveniente de los intestinos y proveniente del hígado no va directamente por esta, a través a la vena cava superior, sino que pasa o se forma lo que llamamos la vena porta. La vena porta se forma a través de la confluencia de la vena esplénica, de la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Entonces forma la vena porta y esa vena porta va a llegar al hígado. Cuando yo hablé del hígado en la parte digestiva, le dije que la vena porta llevaba nutrientes hacia el hígado y ahí en el hígado, pues como es digamos, un laboratorio, se producen una serie de sustancias a partir de todos los nutrientes que se absorben en el intestino delgado y elaboran una serie de proteínas, de aminoácidos, también eh, una serie de otras sustancias, vitaminas y eso para que el organismo pueda funcionar adecuadamente. Entonces, una vez que toda esa sangre pasa a través de la vena porta, llega al hígado y a través de las venas hepáticas, entonces esa sangre vuelve nuevamente a la vena cava inferior y la vena cava inferior llega a la aurícula derecha. Y entonces la parte superior es recogida por la vena cava superior. La vena cava superior también llega entonces a la aurícula derecha. Como le dije, toda esta sangre es desoxigenada, sangre que ya lleva poco oxígeno y necesita oxigenarse, entonces llega a la cavidad derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho y pasa a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones y en los pulmones se oxigena y se devuelve a las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares y nuevamente se completa el circuito. Y finalmente, ¿verdad? Lo que corresponde al sistema linfático, ese sistema linfático transporta un líquido llamado linfa y la función entonces es recoger el plasma sanguíneo extravasado y devolverlo a la sangre. Acuérdense que la sangre se constituye por las células y por el plasma. Ese plasma, al llegar a los diferentes tejidos, pues se extravasa, ¿verdad? Y el sistema linfático devuelve ese plasma extravasado a la sangre. Por otro lado, también el sistema linfático transporta las grasas absorbidas en el intestino delgado por los vasos quilíferos, llamados algunas sustancias llamadas kilomicrones. Son transportadas por el sistema linfático. Y otro objetivo de ese sistema linfático es un sistema de defensa, que es madurar los linfocitos en los ganglios linfáticos, que son como unas estructuras, como unas pelotitas que existen en algunas regiones del cuerpo, más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en las axilas, en la ingle, en el cuello, existen una serie de nodulitos, digámoslo así, que son los llamados ganglios linfáticos. Entonces, el sistema linfático está formado por capilares linfáticos muy finos y de extremo ciego, y por vasos linfáticos. Esos vasos tienen válvulas semilunares. También tenemos vasos quilíferos que proceden del intestino delgado y desembocan en una cisterna llamada la cisterna de Beckett. Existen dos grandes conductos, digámoslo así, que transportan la linfa. El conducto torácico lleva la linfa hacia la vena subclavia izquierda y recoge la linfa de las extremidades inferiores, del abdomen, del brazo izquierdo y del lado izquierdo del tórax y de la cabeza. Y existe la otra, la que llamamos la gran vena linfática. La gran vena linfática desemboca en la vena subclavia derecha y recoge la linfa de lo que es el brazo derecho y el lado derecho de la cabeza y del tórax. Entonces ese es el complemento, digámoslo así, para que nada, el sistema linfático todo lo que se extravasa lo recoge y lo lleva nuevamente a la sangre para ser entonces utilizado. Esto sería el sistema linfático, esto son los ganglios linfáticos. Fíjense que esos ganglios linfáticos pues están repartidos por todo el cuerpo, ¿no? Pero como les dije, se consigue más frecuentemente en las axilas, en la ingle, en el cuello, en la garganta.
Y en estos ganglios, ¿verdad? Hay células que limpian de bacterias y de células muertas, o sea, son una defensa permanente del organismo. Por eso, de repente, cuando usted tiene una infección, por ejemplo, a nivel de las amígdalas, se le inflaman los ganglios del cuello. O a veces hay enfermedades como enfermedades por el citomegalovirus, que se ponen los ganglios linfáticos bastante grandes, o lo que llamamos también en el caso de la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, también los ganglios se tornan grandes. Y por supuesto también los ganglios en los casos malignos, la enfermedad del sistema linfático, lo que llamamos linfoma, porque pues proliferan células malignas en esos ganglios linfáticos. Esto es un esquema más o menos de todo lo que es la estructura del sistema linfático, cómo se recoge de los diferentes tejidos. Realmente son vasitos pequeños que no los vemos como se ven las arterias, como se ven las venas, pero cumplen una función muy importante dentro de nuestro organismo. Entonces, bueno, con esto cerraríamos lo que es la parte del sistema cardiovascular, ¿no?